Bienvenidos, queridos estudiantes del segundo de secundaria, al curso de razonamiento verbal. Habiendo trabajado anteriormente temas referentes a la comprensión lectora y a los textos como tales, esta vez aprenderemos cuáles son los niveles que están presentes en la comprensión lectora. Entendamos como niveles a todo proceso de distinta categoría, relevancia o complejidad. Cuando hablamos de los niveles de la comprensión lectora, nos referimos exclusivamente a las graduaciones que vamos evidenciando en la comprensión según su complejidad. A través de esta progresión se logra reconocer y evaluar las habilidades y llevar un control de la comprensión de textos. Observemos la siguiente imagen. Todos sabemos que esta es una pirámide, una figura que justamente nos muestra distintos niveles. Esta vez la vamos a relacionar con la comprensión lectora. Como ya hemos mencionado anteriormente, estos niveles van a diferir por su grado de complejidad. Es decir, en la base encontramos al nivel literal, este sería un nivel inicial o menos complejo en nuestra comprensión. En el segundo nivel encontramos al nivel inferencial, que nos indica un avance con respecto al nivel literal. Y por último, el nivel crítico, el cual evidenciará que hemos alcanzado en su totalidad una comprensión lectora óptima. En la sesión que presentamos el día de hoy, trabajaremos los dos primeros niveles, el nivel literal y el nivel inferencial. Número 1. Nivel literal. Leer literalmente significa hacerlo conforme al texto. Ya mencionamos que esta será nuestra base para alcanzar los siguientes niveles. Para saber si este nivel es alcanzado, se debe responder acerca de toda información explícita en él. Es decir, cuando respondamos preguntas del nivel literal, lo haremos con datos específicos que aparecen explícitamente en el texto. Es necesario, pues, que el nivel del vocabulario del lector sea acorde con la lectura, pues se requiere conocer las palabras que se han utilizado. Esta parte es muy importante, ya que no siempre conoceremos en su totalidad los términos utilizados en los textos. Para esto, tenemos un elemento cuyo uso es fundamental. ¿Cuál es? Muy bien, el diccionario. Es importante que acudamos a él por la consulta de todos aquellos términos que formen parte de un vocabulario nuevo para nosotros como lectores. Al nivel literal, lo podemos dividir a su vez en dos subniveles. La primera subclasificación corresponde a la lectura literal en un nivel primario. En este subnivel vamos a identificar ideas que aparecen en el texto por reconocimiento o evocación, es decir, los datos específicos que recordemos, por ejemplo, los nombres, personajes, tiempo, lugar, etc. También identificaremos las ideas principales, en este caso, aquellas ideas que se presenten explícitamente en el texto. Razones de ciertos sucesos y acciones, y también reconoceremos el significado de los vocablos y sobre todo identificaremos la acepción exacta con las cuales se están presentando estos términos. Para este último punto, es muy importante que leamos la oración o información alrededor de ciertos términos. De esta manera entenderemos con qué acepción se nos están presentando. Recuerden que existen palabras con distintos significados o acepciones. En la segunda subclasificación se encuentra la lectura literal, pero esta vez en profundidad. Esta lectura debe ser más intensa y se debe profundizar en la comprensión del texto. Es decir, tendremos como base el subnivel anterior. A este paso se deberán también realizar resúmenes y ordenadores gráficos como muestra de haber alcanzado la comprensión requerida en este nivel. Ahora, habiendo mencionado ya los dos subniveles de la comprensión lectora en un nivel literal, vamos a practicar. Tenemos como ejemplo este texto. Lo vamos a leer con mucha atención. ¿Qué es la anisakiasis? Se conoce como anisakis a un género de nemátodos, gusanos de cuerpo redondo, que infesta con relativa frecuencia diversas especies de pescado. Caso de la caballa, la merluza, el jurel y el bacalao. Las larvas se localizan en la cavidad abdominal
el hígado y el músculo de los peces infestados, así como en todas sus vísceras. Las larvas son ingeridas vivas por el consumidor cuando el alimento se consume crudo o poco cocinado y pueden causar una enfermedad conocida como anisakiasis, que discurre con úlceras y gastroenteritis. Para prevenirla, los expertos recomiendan no consumir pescados ni cefalópodos crudos, ni productos de la pesca ahumados en frío, marinados en vinagre, ceviche o sushi, salvo que hayan sido sometidos a congelación comercial o se hayan refrigerado a 20 grados bajo cero durante 24 a 48 horas. Para evitar riesgos alimenticios, el pescado hay que prepararlo mediante cocción o fritura a temperaturas que superen los 60 grados centígrados. Una regla general consiste en cocinarlo 10 minutos para piezas de unos 2.5 centímetros de grosor, dándoles vuelta a los 5 minutos y se deben cocinar 5 minutos más si se trata de salsas o papillote. Cuando se hace a la plancha, hay que cerciorarse de que el pescado no quede semicrudo. No obstante, estas precauciones no protegen al consumidor frente al riesgo de una posible reacción alérgica al anisakis, que se desencadena por la ingesta de los parásitos muertos. Ahora, habiendo leído el texto anterior y sabiendo qué es lo que vamos a encontrarnos en el nivel literal, vamos a responder las siguientes preguntas, que como sabemos van a estar respondidas, valga la redundancia, con datos específicos que aparecen en el texto. Primera pregunta, ¿dónde se ubican las larvas del anisakis? ¿No? Lo leímos también en el texto, entonces evocamos lo leído en el texto y respondemos. Estas larvas se localizan en la cavidad abdominal, el hígado y el músculo de los peces, así como en las vísceras. 2. ¿Qué consecuencias derivan de la anisakiasis? La anisakiasis presenta como consecuencias úlceras y gastroenteritis. 3. ¿Qué significa discurrir en el texto? Para esto vamos a recordar lo trabajado en clase, ¿no? Vamos a ubicar este término, vamos a ubicar este término en el texto y lo encontramos en el segundo párrafo. Nosotros podemos conocer o de repente buscar en el diccionario el significado de esta palabra y vamos a encontrar distintas acepciones, pero tenemos que relacionarlo con lo que aparece en el texto, con la información que nos da el texto. Entonces, en este caso, discurrir en el texto va a significar presentar u ocasionar, porque nos está hablando justamente de las consecuencias de esta enfermedad, mencionando este término. Ahora, número 2, pasamos al siguiente nivel, el nivel inferencial. Este es el segundo nivel de comprensión. Luego de haber alcanzado el nivel literal, se debe mostrar la capacidad para evidenciar este nivel de comprensión, en el cual se buscan relaciones que van más allá de lo leído, ampliando el texto y agregando información. Se relaciona lo leído con saberes previos, se formulan hipótesis y nuevas ideas. Se realizan conclusiones a partir de lo leído, ya que este nivel requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Para entender mucho mejor lo que comprende este nivel, observemos el siguiente esquema. El nivel inferencial, como podemos observar, en el esquema comprende tres acciones principales, que son predecir, interpretar e inferir. Cuando hablamos de predecir, nos referimos a anticipar acontecimientos o solución de enigmas en base a lo planteado en el texto, a modo de muestreo o lecturas inconclusas. Como segunda acción, debemos interpretar tanto el lenguaje figurativo como el tono del autor. Recordemos que los términos en este nivel ya no solo se utilizarán de manera literal, pero al final deberemos de comprender este significado literal. Para esto necesitamos de la interpretación. Si no, podremos también encontrarnos con términos presentados metafóricamente, que debemos analizar para poder justamente comprender su significado exacto o literal. Por último, la acción principal de este nivel, inferir. ¿Qué vamos a inferir y en qué consiste? Inferimos
toda aquella información posible en base a una información brindada en el texto. Por ejemplo, detalles adicionales con el fin de hacer el texto más informativo, interesante o convincente. Podemos inferir ideas principales, pero en este caso van a ser aquellas ideas implícitas del texto, es decir, las que no me aparecen escritas, detalladas o explícitamente en el texto. Secuencias de acciones. Aquí se inferirán acciones posteriores al final, es decir, seremos capaces de crear una posible continuación del texto o alterar el final, que consiste en crear un nuevo posible final siempre respetando la información que tenemos como base en el texto. Por último, es posible inferir relaciones causa-efecto en base a hipótesis o conjeturas. Se infieren las causas no presentadas de aquellos acontecimientos sobre los cuales se presenta información en el texto, o viceversa, inferencias de las consecuencias no presentadas en el texto sobre las acciones que esta vez serían o tendrían la función de causa. Es decir, nosotros podemos evidenciar en un texto ciertos acontecimientos y poder inferir, o vamos a inferir, qué es lo que pudo haberlo ocasionado, ¿no? Estos acontecimientos. Estaríamos ubicando ahí la relación causa-efecto, o viceversa, si encontramos de repente algunas acciones que podrían servir como causa para un posible efecto o una posible consecuencia que nosotros vamos a ser capaces de inferir. Ahora que ya entendimos los dos primeros niveles, desarrollaremos nuestra ficha de actividades. Leemos con atención el siguiente texto. La laptop ya forma parte del ocio humano. Se utiliza en la cama, en el sofá, en el piso. Incluso algunas personas navegan en internet o chatean estando de pie y suelen adoptar una posición incorrecta. El dolor de espalda, las muñecas, los hombros, las manos y hasta los problemas oculares son algunas de las consecuencias del uso incorrecto de la notebook. Sin embargo, la principal víctima es el cuello. De acuerdo con un estudio tailandés publicado en 2008, más del 60% de lesiones por una mala postura al usar la laptop ocurren en esta zona. Le sigue el dolor de espalda y el de los hombros. Aquí la palabra clave es ergonomía, señala el doctor Armando Calvo, reumatólogo y catedrático de la Universidad Cayetano Heredia. Cuando un ser humano interactúa con una máquina, debe hacerlo de forma tal que no dificulte sus capacidades físicas. Si esa interacción es exitosa, entonces hablamos de ergonomía. Lamentablemente, con las computadoras portátiles, esto no ocurre. Las laptops tienen una gran desventaja. No están diseñadas ergonómicamente. De hecho, su diseño y construcción viola uno de los requerimientos ergonómicos básicos para el uso de una computadora, que el teclado y la pantalla estén separados para tipear y ver mejor. Por otro lado, la portabilidad ha dado lugar a un comodismo exagerado. Se usa sobre las piernas, echado sobre la cama, boca arriba, de costado y hasta de pie, ocasionando a la larga problemas de tensión muscular y traumas mínimos en el aparato locomotor. El cerebro siempre es más fuerte que el cuerpo. Por eso la gente pasa horas frente a la laptop sin darse cuenta de su postura. Los problemas vienen después. Dolores de hombro, cuello y espalda. Y en el peor de los casos, tendinitis, bursitis y lumbalgia, indica Calvo. Ahora, vamos a resolver algunas preguntas o responder algunas preguntas de ambos niveles trabajados el día de hoy. Tenemos como primera pregunta del nivel literal. ¿Qué es la ergonomía? ¿No? Podemos evocar la respuesta, es decir, recordamos lo que hemos leído, o podemos reconocerla en el texto, ¿no? Literalmente. Observemos nuevamente el segundo párrafo. A partir de aquí, cuando un ser humano interactúa con una máquina, debe hacerlo de forma tal que no dificulte sus capacidades físicas. Si esa interacción es exitosa, entonces hablamos de ergonomía. Entonces, ¿qué es la ergonomía? Es la interacción exitosa entre el ser humano y la máquina.
B. Señala en orden decreciente las 3 áreas de lesión por el uso de la laptop. Entonces vamos a señalar de mayor a menor, ¿no? ¿Quién sufre o qué área sufre, perdón, el mayor daño? En este caso era el cuello. En segundo lugar tendríamos a la espalda y por último los hombros. Letra C. Sintetiza en una oración el contenido del texto. Esta es una respuesta modelo. El comodismo exagerado que genera el uso de la laptop a raíz de su portabilidad presenta consecuencias en la salud de distintas partes del cuerpo humano. Ahora respondemos 2 preguntas del nivel inferencial. Explica la siguiente oración. El cerebro es más fuerte que el cuerpo. Vamos a explicar esta oración volviendo a nuestro texto. Encontramos aquí en el último párrafo esta oración a partir de aquí, en donde se menciona que el cerebro siempre es más fuerte que el cuerpo, por eso la gente pasa horas frente a la laptop. Y antes de esta oración nos mencionan que los daños, ¿no? Mayormente se evidencian, por ejemplo, en la tensión muscular, es decir, en partes del cuerpo, más que en el aparato locomotor. Quiere decir que el cerebro, sufre menos daño por esta falta de ergonomía, ¿no? El más afectado va a ser el cuerpo humano, es decir, las partes físicas de nuestro cuerpo. Letra E. ¿A qué se debe el comodismo exagerado? ¿No? Este comodismo exagerado se debe justamente a la portabilidad que presentan estas máquinas, las laptops, lo cual nos permite optar distintas posturas para su uso, afectando así distintas partes del cuerpo. Ahora, habiendo practicado con estos ejercicios nuestra ficha de actividades y mencionado todo lo que compete a cada nivel de comprensión, ya podemos resolver nuestra tarea. Gracias.